Saludos, buenos días y bienvenidos a Autosanación. Continuamos hablando sobre los dolores articulares. Ahora toca el codo. Vamos a continuar hablando sobre el codo, esos pequeños dolores, molestias en nuestro codo. El codo a nivel inconsciente representa el trabajo, la temática del trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque cuando estamos trabajando estamos moviendo nuestras manos, moviendo nuestros brazos, y al mismo tiempo que hacemos gestos y movemos los brazos, es el codo la articulación que más movimiento hace. Así que a nivel inconsciente, cuando estamos moviendo nuestros codos, es porque estamos realizando un trabajo. Cuando el trabajo es de nuestro agrado, pues no hay ningún problema. Pero cuando nuestro trabajo nos desagrada en una medida ya importante, empieza a haber una situación de estrés, el codo va a empezar a resentirse y vamos a empezar a tener pequeños dolores o molestias. Ese va a ser prácticamente el conflicto que hay detrás que origina estos dolores o molestias en nuestros codos. Realmente no estoy a gusto, no estoy cómodo en mi trabajo. Aquí también tenemos que utilizar la sutilidad, como ya os estoy explicando en anteriores vídeos. No tiene por qué representar siempre mi trabajo, es decir, mi profesión, con lo cual yo me gano mi dinero. No. Puede ser que alguien me haya encargado un trabajo en concreto. Yo puedo vivir en una casa de campo y a lo mejor mi mujer me ha encargado construir una caseta de madera y yo no estoy a gusto con poner esa caseta de madera, yo no la quiero. Y además me veo con la sorpresa de que soy yo quien la tiene que montar, es decir, tengo que hacer un trabajo que no quiero. Por eso puede ser un trabajo puntual, no tiene por qué ser que estoy a descontento en mi trabajo profesional, puede ser en otro tipo de trabajo. Puede ser también un trabajo intelectual, no tiene por qué ser un trabajo que yo tenga que realizar de una manera física, puede ser un trabajo más intelectual, tengo que ayudar a mi hijo, por ejemplo, a hacer un trabajo, un resumen, unos deberes. Y yo considero que no soy capaz de hacerlo, no me atrevo a decírselo a mi hijo y al final lo tengo que hacer como a desgana ese trabajo. Mis codos me pueden dar una molestia durante ese proceso de días. Fijaros qué sutilidad. A veces hay problemas de piel que están ubicados en la zona del codo y esto también es muy interesante. Por ejemplo, hay personas que tienen en sus codos problemas de psoriasis, problemas de eczemas. En este caso, unos eczemas colocados en la zona de los codos, porque es muy curioso, ¿no? Hay personas que tienen eczemas, pero le salen solo en los codos. ¿Por qué? No es porque realmente sea una zona de pliegues en la piel, sino porque esa persona quiere separarse del trabajo. Porque lo que representa el eczema tiene que ver con la separación. Me quiero separar de algo. Si el eczema está en el codo, hay que hacer esa doble lectura. Me quiero separar en concreto del trabajo que estoy realizando. No estoy a gusto. Y mi cuerpo me da una solución biológica que es un eczema o una psoriasis justo en esa zona donde está el conflicto, que son los codos que vendrían a representar el trabajo. Luego hay otra lectura también en los codos que tenemos que tener en cuenta, y es que a veces nos puede doler la parte externa del codo, la parte de fuera, esta parte de aquí. Esa parte lo que vendría a significar el conflicto que hay detrás es como que yo quiero alejar a alguien de mi vida, es como que hay alguien que me molesta o incluso una situación que me molesta y quiero apartarla, es como quisiera dar un codazo. Cuando alguien te molesta te gustaría como darle un codazo para apartar a esa persona. A nivel inconsciente es lo mismo, es un deseo de querer apartar algo o alguien que nos desagrada, que nos molesta, y en el fondo nos gustaría darle como un codazo, ¿no? Pues nuestro cuerpo nos lo manifiesta con ese dolor en la parte externa del codo. En otros casos ocurre que nos duele el codo pero por la parte interna, ¿no? Es decir, la parte contraria, esta parte de aquí. La parte interna vendría a representar o a simbolizar un deseo de querer atraer a alguien, un deseo de querer abrazar a alguien a quien realmente queremos. Entonces tendríamos ese dolor, o incluso, como os he dicho, también nos podría salir un pequeño eczema en esa parte interna del codo. Sería un deseo de realmente querer abrazar, querer atraer con nosotros a alguien,
a un ser querido, a una pareja, a un familiar que hace tiempo que no vemos, a un ser querido que ha fallecido y le echamos de menos. Puede doler uno o los dos codos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque realmente cuando abrazamos a alguien a quien apreciamos mucho, le damos un abrazo, es la parte interna del codo la que está en contacto con la otra persona. Fijaros como lo sutil de esto, ¿no? Entonces, al estar en contacto, esta parte interna del codo, al darle el abrazo, es la parte que nos va a doler cuando ese abrazo lo echamos en falta y no lo tenemos. Esa sería la lectura del codo y pasamos a la siguiente, rápidamente, que sería la muñeca. Vamos a ver la articulación de la muñeca. Esta articulación también es muy interesante, que nos puede estar indicando dolores en nuestra muñeca. La lectura es muy similar, es prácticamente igual a la que hemos visto del codo, pero tiene una connotación más concreta y es como que no he sido capaz de realizar un trabajo, pero este trabajo ha tenido que ser muy fino, muy preciso. He tenido que hacer un trabajo muy fino y no he sido capaz. No he sido capaz, no me he atrevido a hacerlo o lo he hecho mal. Es una emoción que está relacionada con un trabajo algo muy delicado, algo muy sensible. He tenido que hacer un trabajo que requiere mucho tacto, y no he sido capaz de hacerlo o lo he hecho mal. Entonces mi muñeca puede empezar a darme problemas realmente, a darme molestias. Os vuelvo a recordar que cuando hablo de un trabajo fino, un trabajo delicado, no tiene por qué ser un trabajo realmente físico. Por ejemplo, un pintor puede tener dolor en su muñeca si ha realizado un cuadro y ese cuadro no ha tenido el éxito que él esperaba, porque en el caso de la pintura de un pintor sí que es un trabajo preciso, un trabajo minucioso, hay que estar con el pincel, hay que dar muchos detalles, pero no tiene por qué ser así. Un trabajo puede ser un trabajo fino, puede ser un trabajo también simbólico. He tenido que decirle a alguien algo delicado, he tenido que dar una noticia muy delicada y no he sido capaz de darla o de transmitirla en condiciones. Ese trabajo fino no he sido capaz de hacerlo. Mi muñeca también podría verse resentida por esto. Luego también hay otros dolores en la muñeca, por ejemplo, las personas que sufren de operaciones en el túnel carpiano. Vale, esto ya sería una patología que se sale un poquito de lo que aquí estamos hablando, pero lo vamos a comentar para que entendáis esto todavía más. Personas que, por ejemplo, tienen una profesión de charcutera, que siempre hay que estar con la mano en la máquina cortando con panaje. En ese caso, si la persona está a desagusto con el trabajo que está realizando, tendrá dolor en la muñeca y si ese trabajo continúa en el tiempo, años y años, al final la persona tendrá esa patología, tendrán que operarla del túnel carpiano porque el dolor ya se vuelve insoportable. Este tema es un tema que yo lo comento con algunas personas y es un tema bastante polémico porque la gente dice, no, es que la muñeca me duele porque estoy todos los días cortando con la máquina y al final este gesto repetitivo hace que se resiente mi muñeca, ¿no? Y las articulaciones al final se inflaman y provocan dolor. Pero esto realmente no es así. O sea, cuando alguien me dice que ese gesto repetitivo provoca el dolor y la futura operación del túnel carpiano, yo siempre digo lo mismo. Digo, hay otras personas que también realizan el mismo trabajo y además lo realizan más años y no tienen ningún tipo de dolor en su muñeca. ¿Por qué unas personas sí y otras no? Entonces aquí uno tendría que plantearse la duda, ¿no? Tendría que reflexionar y decir, pues es posible que haya algo más. Si yo estoy realizando mi trabajo y lo hago a gusto, aunque a lo mejor el trabajo no me guste del todo, pero si yo lo realizo a gusto, no me estreso demasiado, soy consciente cuando estoy partiendo el companaje con esa máquina, no tengo demasiado estrés, no tiene por qué dolerme la muñeca. Ahora, si yo mi trabajo lo aborrezco, tengo que estar siempre realizando ese gesto repetitivo, que yo lo odio, pues al final mi inconsciente me tendrá que proteger de alguna manera. Y la manera más fácil que tiene mi inconsciente de protegerme es, si tú este trabajo repetitivo que haces con la muñeca lo detestas y te provoca mucho estrés, yo te voy a dar una solución. Te voy a provocar dolor precisamente
en la parte de tu cuerpo que empleas para eso, y como vas a tener dolor ya no lo vas a hacer más. De esa manera tu nivel de estrés bajará. Así es como reacciona nuestro inconsciente, reacciona de una manera automática y siempre nos va a dar una solución de acuerdo a nuestro estrés, a nuestro conflicto. Realmente es así. Esto comprobarlo por vosotros mismos y os daréis cuenta como sí que hay una lógica que responde a todos estos síntomas. Vamos a dejarlo aquí, continuaremos en un próximo vídeo. Ya sabéis, me gusta ver vuestros comentarios, vuestras dudas. Si queréis que hable de algún tema, también por favor ponerlo abajo en los comentarios. Y por mi parte, poco más, me despido ya de vosotros. Hasta la próxima.